El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en su primera carta, el apóstol Juan describe lo que ha visto, oído y lo que ha vivido en forma personal con el Señor Jesucristo. Hermano, si oye y cree lo que Juan menciona en su epístola, entonces tendrá comunión con Dios y con el Señor, tal como la tuvo el apóstol Juan. Hoy empezaremos con el versículo 6. Ahora bien, quiero que mediten a ver si en realidad tienen o no comunión con Dios y con el Señor, y también si la tienen con su pastor. Si cree que por ver a su pastor todos los días o por darle la mano ya tienen comunión con Él, pues déjeme decirle que está equivocado. Debe comprender esto muy bien. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estimado público, los que han oído el Evangelio y han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, tienen comunión con el Señor, es decir, tienen una relación personal con Dios y con el Señor. Sin embargo, aun si escucha el Evangelio y dice que cree en el Señor, no todos tendrán una verdadera relación o comunión con Dios. No se trata solo de decir que cree en Dios. Eso no hará que realmente crea en Él. Dios deberá darle una medida de fe y deberá reconocerlo como hijo suyo por su estilo de vida. En otras palabras, solamente tendrá comunión con Dios si conoce a Dios. Un ejemplo, todos conocen al menos de vista o por foto al presidente de su país. Reconocen su rostro y su nombre. Ahora bien, le pregunto, ¿eso acaso quiere decir que tiene compañerismo o intimidad con él? No podría afirmar eso, ¿o sí? Sin embargo, si el presidente lo conociera a usted por su nombre, entonces sí podría decir que conoce al presidente. De otra manera, no podría afirmar que lo conoce. Tal vez se pregunte, ¿cómo se puede llegar a conocer a Dios? La respuesta la hallamos en el versículo 6 del pasaje bíblico de hoy, que menciona: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Hermano, si afirma que tiene comunión con Dios, pero hace lo malo, entonces estará mintiendo. Lo mismo es en su relación conmigo. Aun si me conoce y yo reconozco su rostro, eso no quiere decir que tiene comunión conmigo. En otras palabras, tendrá comunión con Dios si vive en la luz, lo cual es lo opuesto a las tinieblas. Como Dios es luz, solo si anda en la luz podrá tener comunión con Él. Esto es, podrá decir que cree en Dios y que ama a Dios. Y Dios también dirá que lo conoce y lo ama. Solo en ese momento tendrá una real y verdadera comunión con Dios. Si tiene intimidad con Dios, deberá alejarse de todo lo que es maldad y pecado. Si cree que Dios es su Padre y que el Señor Jesucristo es su Salvador, y si sabe lo mucho que lo aman, debería vivir una vida recta, alejada de todo pecado. De otra forma, estará engañándose a usted mismo. Es decir, usted estará mintiendo. Hermano, la evidencia que tiene comunión con Dios
es que no peque más, no solo de acción, sino también que se despoje de todo deseo o intención de pecar, esto es, de su naturaleza pecaminosa. El pecado es territorio de Satanás y del diablo. Los que viven en el pecado obedecen a Satanás y le pertenecen. Por eso, si vive en la oscuridad del pecado y dice que tiene comunión con Dios, quien es luz, eso querrá decir que usted es un mentiroso. Ahora bien, ¿qué significa andar en la luz? Andar en la luz es obedecer la palabra de Dios, quien es luz. Si vive de acuerdo a la palabra de Dios, no solo dejará de pecar, sino que, igualmente, su vida será un testimonio vivo de la luz del Señor Jesús. Asimismo, por la obediencia a la palabra de Dios en su vida diaria, manifestará el fruto de la luz. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9 dicen: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, usted vivía en el pecado, es decir, en las tinieblas. Pero ahora es hijo de luz. Finaliza la cita. Porque el fruto del Espíritu es, en toda bondad, justicia y verdad. Hermano, no solo bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es también los 9 frutos del Espíritu Santo y el fruto del amor espiritual. Todos los frutos del Espíritu Santo los podrá manifestar en su vida en la medida en que viva en la luz o en el Espíritu. Así podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo y tener comunión con Él. Comprenderá el corazón y la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Y si pide algo en oración, Dios le responderá. Además, Dios lo prosperará y lo guiará con el Espíritu Santo. Vivirá una vida bendecida y tendrá comunión con el Altísimo. Pero si vive en el pecado, vivirá desobedeciendo la palabra de Dios. Codicia, envidia, odio, adulterio, idolatría, enemistades, peleas, borracheras, chismes, arrogancia, altanería, etc. Todo eso es andar en las tinieblas. Es decir, no solo se refiere a cometer de hecho las obras de la carne, sino también a las que se maquinan en el corazón, que son los deseos de la carne. Por cierto, no solo por creer en Dios y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, hará que se despoje por arte de magia de toda esa maldad de su interior. Si es hijo de Dios, deberá diariamente desechar todo pecado y limpiar su corazón de esa maldad. Si se esfuerza y resiste toda tentación, finalmente alcanzará la santidad y será un verdadero hijo de Dios que refleje en su vida el carácter del Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23 mencionan: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor le dice que no todos los que lo llamen Señor entrarán en el cielo. Esto quiere decir que algunos van a entrar al reino de Dios y otros no lo harán. Prosigue el versículo: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que aun si dice que cree en el Señor, solo llegará al cielo si vive de acuerdo a la palabra de Dios. Escúchelo bien. Únicamente si obedece la voluntad de Dios, entrará al cielo.
Le pregunto, ¿usted cree que solo por venir a la iglesia el día domingo y dar su diezmo a Dios podrá ir al cielo? El Señor le dice que solo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán al cielo. En resumen, si no hace la voluntad de Dios, esto es, si no obedece la palabra de Dios, no irá al cielo. No hay nada más que decir sobre esto. Está más claro que el agua cristalina. Así que, por favor, no me pregunte más qué debe hacer para ser salvo. Si ama a Dios, si vive por su palabra, podrá ir al cielo. No obstante, si no vive por la palabra de Dios, no podrá ir al reino de los cielos. No importa si dice y redice que cree en Dios. Hermano, Dios es el único y el último juez, y Él juzgará quién puede ir al cielo. Continúa el pasaje. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí el pasaje nos está refiriendo a los siervos de Dios que hacen señales, milagros y que echan fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo, sino a los estafadores y charlatanes que engañan al pueblo. Finaliza la Escritura, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, el mismo Señor les dirá a esos malvados que se aparten de Él. Sí, hermano, aun si dice que cree en el Señor, aun si viene a los cultos el día domingo, a pesar que asista a las reuniones de oración y sirva en algún ministerio en la iglesia, si vive una vida disipada, entonces no tendrá comunión con Dios y el Señor le dirá en el día final que nunca lo ha conocido. Hermanos y hermanas en Cristo, si vive en el pecado y dice que tiene comunión con Dios, déjeme decirle que usted es un mentiroso. Como verán ahora, el término mentiroso aparece varias veces en esta primera carta del apóstol Juan. También en el libro de Apocalipsis, Dios dice que los mentirosos no entrarán a la Nueva Jerusalén. Ahora bien, en este punto es bueno aclarar algo importante. Hay mentiras por las que puede perder su salvación y otras que no lo harán perder su salvación. Por ejemplo, le pregunto, ¿qué cree que le pasará si le dice una mentira en tono de broma a un hermano de la iglesia? Desde luego, en principio, no debería hacerlo. No obstante, una mentira de esa índole no lo hará perder su salvación. De otra manera, pocos serían salvos. Sin embargo, debe saber que hay mentiras por las que sí puede perder su salvación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, señala sobre esto. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, si alguien dice que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. En este caso, eso querrá decir que la verdad no está en él. Y si no está en él, es porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque si el Espíritu de verdad estuviera en su corazón, entonces no podría mentir de esa manera. No podría desobedecer los mandamientos de Dios. Los que no obedecen la palabra de Dios es porque no tienen la verdad en ellos. A pesar que saben que van a ir al infierno, no cambian. Siguen pecando, saben la palabra como mero conocimiento intelectual, no como palabra revelada por Dios. Su corazón no ha sido cultivado por la palabra, por eso no tienen relación personal con Dios. Este versículo tiene un significado similar al del pasaje bíblico de hoy. El siguiente versículo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, menciona, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermano, Jesucristo es nuestro único Salvador. Esta es la verdad absoluta e incuestionable. Ahora bien, el versículo antes citado se refiere a los que niegan esta verdad absoluta. Dice que ellos son mentirosos. Cito el pasaje. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los que se oponen a Cristo son anticristo. Niegan igualmente al Padre y al Hijo. Si alguien niega que el Señor es Dios encarnado
o que Jesucristo es el Salvador, este es anticristo, es un apóstata. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen solo en Dios y niegan al Señor Jesucristo como Salvador de la humanidad. Por eso se les califica como secta. Todo grupo que niegue al Señor Jesucristo como único Salvador es sectario. Hay asimismo algunos líderes religiosos que se autoproclaman Dios. Escuche bien esto, hermano. Todo el que niegue la Trinidad de Dios, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todo el que refute que la Biblia es palabra de Dios o que el Señor Jesucristo es el único Salvador, es anticristo, son blasfemos y apóstatas. Ahora bien, si alguien juzga y condena como apóstata a un siervo de Dios que proclama su palabra y no niega los principios antes enunciados, sería como si estuviera blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso no podría ser salvo. Además, 1 de Juan capítulo 4, versículo 20, añade, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí, otra vez aparece la palabra mentiroso. Hermanos, la mayoría de los cristianos afirman que aman a Dios. Sin embargo, la Biblia enfatiza que si alguien dice que ama a Dios y odia a su hermano, ese es un mentiroso. Continúa el pasaje, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si tan solo retuviera lo que significa el vocablo mentiroso en esta primera carta del apóstol Juan, podría comprender la esencia de esta epístola. En la primera prédica de esta serie les hice un breve recuento del contexto histórico en el cual fue escrita esta primera carta. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? En el tiempo de la iglesia primitiva había algunos que procuraban engañar y confundir a los hermanos con esas enseñanzas heréticas provenientes del agnosticismo. No aceptaban que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, quien vino en forma de hombre a esta tierra. Negaban igualmente el hecho que a través de su crucifixión, resurrección y ascensión a los cielos, Él llegó a ser el Salvador del ser humano. Asimismo, propugnaban que si se creía en Dios, no se tenía por qué vivir una vida moralmente correcta. Decían, como los nicolaitas, que el espíritu y el cuerpo están separados y que el espíritu puede ser salvo aún si peca con su cuerpo. A fin de refutar esta apostasía, el apóstol Juan enfatiza en su carta que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien vino en cuerpo humano a esta tierra. Si ha escuchado la serie de prédicas titulada El mensaje de la cruz, ya sabrá por qué Juan insistía en esta revelación del Hijo de Dios. Los que niegan el hecho que Jesús vino a este mundo como hombre son anticristo. Es lo mismo que negar que Jesucristo es nuestro Salvador. Otro principio que reitera Juan en su carta es que los creyentes podrán tener una fe verdadera y ser salvos solo si andan en la luz, esto es, únicamente si viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y añade el apóstol que los que enseñan ideas erróneas solo tratan de engañar y ser tropiezo para los creyentes, haciéndoles creer esas mentiras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15 menciona que todo aquel que ama la mentira y hace mentira, es decir, tiene el hábito de mentir, se quedará fuera de la santa ciudad. Dice que se quedará fuera de la Nueva Jerusalén. Hermano, si miente o le gusta hacer bromas, le aconsejo, deje ahora mismo de hacerlo. Cuando alguien hace una broma, lo hace por diversión. No obstante, Dios le manda no mentir. Y es que en las bromas hay algo de mentira. Por eso le digo, mejor no haga bromas. Por cierto, tampoco debe mentir. ¿Sabe por qué? Porque si eso se hace un hábito en usted, podría llegar a engañar a otros. Y eso ya sería una mentira grave. Recuérdenlo, todo el que ama la mentira y miente se quedará fuera de la santa ciudad. Queridos hermanos, está escrito que solo si anda en la luz tendrá comunión con Dios. Otra razón para ello es que Dios perdonará de sus pecados solo a los que andan en la luz. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 declara sobre esto: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Hermano, este versículo implícitamente señala que no será perdonado de sus pecados tan solo diciendo que cree en el Señor Jesucristo. El problema radica en que hay muchos que enseñan de esa manera. Afirman que el Señor derramó su sangre y murió crucificado para redimir al ser humano de todo pecado y que solo creyendo eso ya es salvo. Es decir, dicen que para ser salvo basta con decir que cree en el Señor Jesucristo y que lo acepta como su Salvador. Sin embargo, eso es tener una fe solo de teoría. En diversos pasajes en la Biblia, Dios enfatiza que creer o tener fe es vivir de acuerdo a su palabra y accionar de acuerdo a ella. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se subraya que si cree en Dios deberá vivir solo por su palabra. Debido a que no se enseña esto, sino más bien se dice que solo por confesar que cree en el Señor será salvo, muchos creyentes viven en el pecado. No obstante, la Biblia es tajante en este tema. Nos dice que Dios es luz, que nuestro Señor Jesucristo también es luz, y que si usted anda en la luz, vivirá de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tendrá comunión con Dios y la sangre del Señor Jesús lo limpiará de todo pecado. Le pregunto, ¿hay acaso algún versículo en la Biblia que diga que la sangre del Señor Jesucristo lo limpiará de todo pecado si vive pecando? El versículo antes citado se menciona cada vez que se celebra la cena del Señor. Debido a que el Señor Jesús derramó su preciosa sangre, todo pecador arrepentido podrá ser perdonado de sus pecados, ser salvo y podrá acceder a la vida eterna. Pero hay una condición para que Dios lo perdone de sus pecados y le conceda la vida eterna por la sangre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 53 nos detalla esa condición y dice el pasaje: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermano, aquí no tener vida significa que no es salvo. Esto es, que va a ir al infierno. Solo si tiene vida eterna podrá ir al cielo. El Señor está diciendo que si come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tendrá vida eterna. Vale decir, será salvo. En un sentido natural, para que el ser humano pueda vivir, deberá comer alimento sólido. Ahora bien, cuando come algo sólido, también deberá beber líquido. Todo lo que ingiere, arroz, sopa, carne, etc., todo contiene cierto porcentaje de agua. Y luego de comer algo sólido, beberá algo líquido, sea agua, refresco, etc. Hermano, cuando come alimento sólido, deberá asegurarse también de beber algo líquido. De esta manera podrá digerir los nutrientes y desechar lo que no es de provecho. Hermanos y hermanas en Cristo, de la misma forma, para que mantenga su vida espiritual, deberá comer alimento espiritual y beber líquido espiritual, que son la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Comer la carne del Hijo del Hombre es escuchar y comprender la palabra de Dios. Beber la sangre del Hijo del Hombre es poner en práctica con fe la palabra de Dios que ha escuchado y ha aprendido. No deberá solo memorizar la palabra de Dios, es decir, saberla únicamente como teoría, sino que deberá, de hecho, llevarla a la práctica. Deberá hacer lo que la Biblia le dice debe hacer y viceversa. Deberá cumplir con lo que la Biblia dice debe cumplir y despojarse de todo aquello que la Biblia le manda despojarse. Hermano, si obedece y aplica la palabra de Dios día a día, podrá desechar todo lo malo que hay en su interior. Su corazón se llenará del fruto del Espíritu Santo. Hay quienes, como no conocen bien la palabra, afirman que
A partir del Nuevo Testamento, uno es salvo solo por fe y me cuestionan porque enfatizo mucho el aspecto de las obras o poner en práctica la palabra de Dios. Sí, hermano, es correcto. Solo por fe se es salvo y solo por fe en el Señor Jesucristo Dios lo perdonará de sus pecados. Nunca, repito, nunca podrá ser salvo solo por obras. Sin embargo, lo que se debe resaltar es que la verdadera fe debe ir acompañada de hechos, acciones y obras. Santiago capítulo 2, versículo 14, declara sobre esto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermano, este versículo implica que la fe sin obras no sirve. Limitarse a repetir que cree, pero si no muestra evidencias de verdadero arrepentimiento, es decir, de cambio en su vida, no le servirá. Reitero la pregunta: ¿podrá esa fe salvarle? Si tiene fe espiritual, esto es, con obras, será salvo, pero no lo será si no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y Romanos, capítulo 2, versículo 13, agrega: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermano, no basta con oír y leer con atención la palabra de Dios para ser declarado justo ante Dios. La Biblia dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sí, hermano, únicamente los hacedores de la ley serán justificados. Solo si aplica la palabra de Dios en su vida será justo ante Dios. En la medida en que se despoje del pecado y la maldad, será justificado. Así que oír la palabra de Dios no lo es todo. Repito, solo los hacedores de la ley serán justificados. Lo mismo sucede cuando aprende a tocar un instrumento. Le pregunto: ¿cómo aprende a tocar un instrumento musical? Tomemos como ejemplo el piano. ¿Acaso solo por leer un manual para aprender a tocar el piano ya podrá hacerlo? Sin la práctica, nunca lo podrá hacer. Luego de haber repasado el manual, deberá poner en práctica lo que ha leído. Y solo después de horas de mucha práctica llegará a tocar el piano. Pero solo saber la teoría no lo capacitará para tocar ese instrumento. Lo mismo sucede con cualquier otra disciplina o deporte. No llegará a ser un buen atleta únicamente estudiando manuales de entrenamiento. Requerirá de una dura preparación. Por cierto, además de su esfuerzo y entrenamiento, deberá tener un mínimo de talento para destacar en cualquier deporte o disciplina. Es lo mismo con la palabra de Dios. No bastará solo con leerla y oírla. En muchos pasajes de la Biblia, Dios subraya que si no obra conforme a su palabra, no será salvo. Hay muchos a quienes la palabra les entra por un oído y les sale por el otro. Hermano, numerosas veces les he mostrado la forma para llegar al reino de los cielos, para tener vida eterna y entrar a la Nueva Jerusalén. Y me pregunto, ¿por qué hay algunos que hacen lo contrario? Una pregunta: ¿acaso les resulta molesto venir al culto el día domingo? A veces pienso que algunos de ustedes prefieren quedarse durmiendo o salir con sus amigos ese día. ¿Se imaginan? Si esto les resulta difícil, sería casi una misión imposible que den el diezmo a Dios. Retomando la prédica, cuando comienza a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, su fe crecerá y así será justificado ante Dios y será salvo del infierno. Incluso si ya ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y ha recibido el Espíritu Santo, si no vive de acuerdo a la palabra de Dios, no será salvo. Como ya les he compartido en la serie La Semilla de Vida,
todos tenemos esa semilla, pero deberá hacerla brotar y crecer para mantenerla viva. Y para eso deberá crecer en su vida de fe, y así su espíritu y su alma serán prosperados. Es igual con un bebé recién nacido. Si no crece, finalmente morirá. Luego que un bebé nace, deberá alimentarse para que pueda desarrollarse. Si un bebé no crece, no podrá desarrollarse en forma normal y al final morirá. De igual manera, su espíritu deberá crecer y crecerá por medio de la palabra de Dios y la oración con la ayuda del Espíritu Santo. Jamás deberá detenerse en ese proceso de crecimiento. A ver, una pregunta. ¿Qué cree que le pasará si peca ya sabiendo la palabra de Dios? ¿Qué cree que le podrá pasar? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 señala: no apaguéis al Espíritu. Hace muchos años, cuando todavía era estudiante del seminario, al asistir a un culto, oí a un pastor afirmar que el Espíritu Santo no se puede apagar. Sin embargo, en varias partes de la Biblia podemos leer que el Espíritu Santo puede extinguirse. La Biblia declara que, a menos que no viva conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se podrá apagar en usted. Por eso, Dios le dice que debe despojarse de toda forma de maldad y no apagar el Espíritu. En el libro de Apocalipsis, Dios señala que vomitará o desechará a los que tienen una fe tibia. La palabra subraya que si vive una vida cristiana doble, es decir, tibia, y si no circuncida su corazón, su nombre será borrado del libro de la vida. Como Moisés sabía esto, intercedió por el pueblo de Israel pidiéndole a Dios que si no los podía perdonar, quitara su nombre del libro que Dios había escrito. En diversos pasajes, la Biblia menciona que los nombres podrán ser borrados o quitados del libro de la vida. No obstante, repito, hay pastores que afirman que una vez que se recibe el Espíritu Santo, nunca se puede apagar o extinguir. Como les decía, hace muchos años, aún siendo estudiante del seminario teológico, escuché a un pastor predicar de esa manera. Sin embargo, la Biblia tajantemente manda no apagar el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se extingue, eso quiere decir que no será salvo. Amados hermanos, Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9 señalan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, en este pasaje, cuando se menciona si confesamos nuestros pecados, quiere decir mencionarlos detalladamente. No se trata solo de decirlo en forma general. Por ejemplo, no basta con solo confesar que ha cometido una obra de la carne y pedirle a Dios que lo perdone. Hay quienes están enfermos y simplemente dicen que han pecado y punto, no mencionan el pecado que han cometido. Hermano, cuando confiesa sus pecados, deberá detallarlos, mencionando el pecado, cuándo lo cometió, en dónde, con quién, etc. En fin, todo lo que recuerde. Pero, repito, hay quienes aún estando enfermos, vienen para que ore por ellos y me dicen que Dios ya los ha perdonado de su pecado. Sin embargo, ya les he dicho que si quiere que Dios los sane de alguna enfermedad, deberá primero confesarle su pecado y arrepentirse completamente de ello. Y si el pecado cometido ha sido grave, el arrepentimiento deberá ser de todo corazón, con lágrimas y llanto. Por eso, si ha pecado, no deberá tan solo limitarse a decirle a Dios que ha pecado y que lo perdone. No se olvide que le está hablando a Dios. Deberá confesar sus pecados en forma detallada. Dios le dice que, si confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. A excepción del Señor Jesús, quien fue concebido por el Espíritu Santo, todo ser humano descendiente de Adán
ha heredado el pecado original del primer hombre, es decir, del mismo Adán. Además, todos durante su vida han pecado, a pesar que hay quienes dicen que han sido buenos y que han vivido una vida recta. Todos ellos, al reflejar su vida en la palabra de Dios, se percatarán de los pecados que han cometido. Por ejemplo, suponga que alguien, sin razón alguna, lo golpee en la cara y usted solo reprime su cólera. Para los demás, ese comportamiento quizás pueda resultar bueno y hasta encomiable. No obstante, para Dios no lo es. Dios considera eso aún como maldad. Si bien exteriormente no ha reaccionado con violencia, en su interior todavía tiene maldad y eso, óigalo bien, es pecado para Dios. Sea pecado original o pecado personal, el ser humano no puede librarse de las consecuencias por haber pecado. A fin de dar una salida al pecador, Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, a esta tierra. Hermano, Dios lo perdona si cree en el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Sin embargo, para ser perdonado y ser salvo, primero deberá confesar que es pecador. Cuando de esa manera ora a Dios haciendo esa confesión, Dios le enviará el Espíritu Santo a su corazón y el Espíritu Santo le mostrará sus pecados. Yo, por ejemplo, antes de ser cristiano pensaba que vivía una vida correcta. No obstante ello, al asistir por primera vez a un culto en una iglesia cristiana y luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador, me di cuenta de lo pecador que había sido. Aun cuando creía que había vivido una vida recta, al recibir el Espíritu Santo me tuve que arrepentir de toda mi maldad y lo hice por varios días. Cada vez que oía la palabra de Dios, me arrepentía de lo malo que había sido. No me acuerdo cuántas veces debo haber llorado por arrepentimiento. Tenía tantas cosas por las que debía arrepentirme. Y eso que yo no había mentido ni engañado a otros. Jamás dejé de pagar una deuda. Incluso antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, siempre hice lo correcto. Sin embargo, al escuchar la palabra de Dios, me di cuenta de lo pecador que había sido. Y así pude arrepentirme completamente de mi vida pasada. Mi esposa también hizo lo mismo. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿En verdad se han arrepentido completamente de sus pecados luego de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? Hermano, si uno en verdad se arrepiente de sus pecados, su corazón se sentirá aliviado por haberse quitado de encima ese lastre. Así podrá amar a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Cuando alguien, al escuchar la palabra de Dios, es consciente de su pecado, deberá arrepentirse completamente de su vida pasada. No obstante, el problema es que algunos no lo hacen. Ahora bien, el arrepentimiento puede durar varios días. Incluso podrá recordar pecados que cometió hace muchos años. Y al hacerlo, deberá, si puede, orar de rodillas, clamando a Dios por un completo arrepentimiento. Hermanos, cuando una habitación está oscura, no notará la suciedad ni el polvo que hay en ella. Sin embargo, en cuanto encienda una luz, esa suciedad saldrá a relucir. De igual manera, si acepta la palabra de Dios, la luz entrará en su corazón y le revelará la maldad que hay en su interior. Y eso será porque el Espíritu Santo obrará en usted. Será consciente de su pecado y así podrá arrepentirse completamente de sus transgresiones. Esto es lo que quiere decir Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, cuando menciona: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Hermano, podrá darse cuenta de sus pecados, confesarlos y arrepentirse de ellos solo si refleja su vida en la palabra de Dios, que es la luz. Mientras más se llene su corazón con la palabra, más sensible será a cualquier forma de maldad o de pecado. Antes, quizás usted podría haber pecado sin el menor reparo. Sin embargo, ahora que está en el proceso de despojarse de la maldad que hay en su interior y de llenarse con la palabra de Dios, todo pecado le será notorio y evidente, como si lo estuviera viendo con un microscopio o lente de aumento. Por ejemplo, si alguien quien jamás ha robado toma algo que no es suyo, por más insignificante que sea, eso será un pecado grave para él. No obstante, si este mal hábito de robar se hace un patrón de vida y cada vez hurta cosas de mayor valor, entonces ya no tendrá problema alguno en robar cosas de menor cuantía. Hermano, si alguien que no peca comete un pecado, digamos, no tan grave, lo verá como algo sumamente serio. Por eso no se atreverá a pecar. Sin embargo, los que viven pecando siempre continuarán haciéndolo y lo harán descaradamente. A pesar que cometen pecados degradantes, no tendrán la mínima vergüenza de ello. Lo verán como algo normal. Ni aun cometer pecados de muerte lo considerarán como algo grave. ¿Se imaginan entonces la cantidad de pecados que cometerán? Por eso, en la medida en que la palabra de Dios llene su corazón, más fácilmente podrá percatarse de sus pecados y errores, confesarlos, arrepentirse de ellos, y Dios le dará fuerza y poder para despojarse de cada uno de ellos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, los animo a todos para que a través de esta serie de prédicas lleguen a limpiar y santificar su corazón. A pesar que haya vivido en el pecado o haya cometido pecados graves, podrá desde ahora cambiar para bien, esforzándose por limpiar su corazón, esto es, por santificarlo. Hermanos, les digo algo de todo corazón. Mi más ferviente deseo es que todos ustedes sean salvos y lleguen al cielo. ¿Se imaginan encontrarnos en el mejor lugar en el reino de los cielos, es decir, en la Nueva Jerusalén? Tomémonos de la mano unos a otros y vayamos todos juntos a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora oremos todos unidos en voz alta meditando en la palabra de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en cada uno de tus hijos y cale en sus corazones. Dale poder para vivir por tu palabra y que así puedan examinar cómo han vivido hasta ahora su vida cristiana. Fortalécelos para que obedezcan tu palabra y crezcan en su nivel de fe. Si hay alguno que aún vive en el pecado, que es tentado o que incluso durante el culto se duerme o piensa en otras cosas, te pido que lo redargullas de juicio. Te pido en especial por los jóvenes. Despiértalos de su letargo espiritual y apártalos de toda distracción mundana que los pueda llevar a pecar y, por ende, al infierno. Padre, guarda y protege a todos los jóvenes y dales la permanente llenura de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre
de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.